Veamos lo que nos solicita la práctica 2. Dice su enunciado. En el modelo de Solow, la dinámica de la transición implica que cuanto más alejada está la renta per cápita de su propio estado estacionario, más rápido crecerá, y viceversa. Esto implica que si el estado estacionario es el mismo, los países pobres crecerán más rápido que los ricos, que los más ricos. Para contrastar ese hecho se proponen datos extraídos de la base de datos que indica, que incluyen la relación entre la renta per cápita del año 1960. Bueno, los datos son los de la renta per cápita a partir del año 1960 en una serie de países y la tasa de crecimiento de esos mismos países en el periodo 1960 a 2007. Los países para los que se incluyen datos en esa base que vamos a trabajar están divididos en dos bloques, cada uno con un desarrollo homogéneo dentro del bloque, pero cada bloque es bastante distinto del otro. Hay como un grupo que podríamos considerar países ricos y otro que podríamos considerar países pobres. Todo eso lo tenemos en el fichero de los datos, y las variables son las que aquí indican. PIB-PC, PIB-RPC del año 60 y PIB-RPC tasa de crecimiento medio. También hay una variable que nos indica qué país es pobre, o rico mejor dicho, con un 1, y cuál es pobre con un 0, y esa variable se llama estado. Bien, lo primero que piden es plantear este modelo. En este modelo observar que la tasa de crecimiento se pone en función del PIB-PC en el año 60. Según la teoría de Solow, esto, como función de esto, debería ser negativo, porque cuanto más alto esté el PIB-PC, más cerca estará de su valor estacionario y por tanto la tasa de crecimiento debe ser menor. Luego esta función debe de crecer con esta, y si estamos hablando de una recta, de que hay una dependencia lineal, para que la dependiente decrezca con la dependiente, beta sub 1 es o debería ser negativo. Nos solicitan, bien, estima la recta y comprueba si se cumple la hipótesis de Solow. Comprueba si la estimación de beta 1 sale negativo. Vamos a verlo. Las variables están ya abiertas en el fichero y las importantes para el modelo, por ahora, son la tasa de crecimiento, que va a ser la dependiente, y el PIB-PC del año 60. Vamos a estimar el modelo que dicen. Es un modelo muy sencillo, una recta de regresión lineal. Le vamos a aceptar. ¿Y qué pasa con el coeficiente de PIB-PC a la hora de explicar la tasa de crecimiento? Pues observarlo aquí. Recordad cómo se lee esto. Esto es 8,7 por 10 elevado a menos 5. Muy pequeño. Pero eso sí, primero, significativo. Al 5% es significativo. Parece que es distinto de 0. Pero no es negativo. Es decir, aparentemente la hipótesis de Solow no se cumple. Porque la tasa de crecimiento parece crecer con el PIB-PC. Y debería de ser al revés. Seguimos. Si encuentro la... Aquí está. Decía, si encontraba el enunciado, seguiremos con la práctica. Sí, lo encontré. Apartado segundo. Para explicar qué ha pasado ahí, aparentemente la hipótesis planteada por Solow no se cumple. Dicen ahora lo siguiente, y ahora explicamos por qué. Estima ahora la misma ecuación, pero diferenciando entre países ricos y países pobres. Comprueba si hay diferencias entre las ecuaciones que obtenga. Interpreta los coeficientes de cada modelo y mira a ver si así aún sigue fallando la hipótesis de Solow. ¿Por qué dice esto? Porque con este modelo, en el que no se ha cumplido la hipótesis de Solow, quizá puede ser que hayamos cometido un error y hemos olvidado una situación de partida que, para que se cumpla el modelo de Solow, debe de presentarse. Y es que haya homogeneidad en los países, que podamos considerar que todos tienen un nivel de crecimiento estacionario equivalente, el mismo. Hemos visto que los países son clasificados como pobres y ricos incluso por organismos internacionales importantes. Es decir, parece que esa homogeneidad no se da. Nos podríamos preguntar, ¿no será que aquí el modelo de Solow falla
porque no hemos cuidado que haya homogeneidad entre los países examinados. Por eso nos piden, ¿por qué no repites el ejercicio pero estimando por grupos de países que sí se pueden considerar homogéneos? Y después veremos si sigue habiendo el mismo problema. Vamos a ello. Para hacer eso, ahora vamos a hacer una cosa que hemos hecho ya alguna vez, trabajar con sus muestras, pero que nunca hemos hecho para la estimación. Vamos a hacerlo para la estimación. Este modelo que hemos hecho aquí ha usado todos los países, que por cierto son 36. Pero los países están divididos por esta variable que se llama estado, si queréis la abrimos y la vemos. Hay países con un 1 y hay países con un 0. Y ahora nos piden que hagamos esta estimación, pero diferenciando. Primero para los países 1, primero después para los países 0. ¿Cómo sería eso? Vamos a dar la estimate. Aquí es donde hemos hecho la estimación completa. Y aquí abajo hay una opción que no hemos utilizado todavía. Esta opción determina qué datos se utilizan. Que si no recuerdo mal, en otras prácticas sí la hemos utilizado con algunas otras funciones de eViews, pero no con esta. Esta función determina qué parte de la muestra utilizas. Y en principio, aquí en sample, dice toda la muestra, los 36 datos. Pero ya vimos, creo que fue en otro tipo de funciones, no en la estimación, que eso se puede alterar. Y por ejemplo, en función de estado podemos decirle no utiliza la muestra completa, utiliza la parte que en la variable estado cumple lo que nosotros queramos. Por ejemplo, queremos hacer esto por países ricos y países pobres. Nos gustaría primero que hiciera la estimación que hemos realizado antes, pero solamente con los países ricos, con los de estado 1. Bien, se le indicaría así. Utiliza la muestra o aquella parte de la muestra en que estado es 1. Si le damos a aceptar, la estimación cambia. Aquí nos dice por qué. Efectivamente está haciendo lo que le hemos dicho. De toda la muestra, utiliza solamente aquellos cuyo estado vale 1. Y observar que ahora el coeficiente de PIB-PC ahora explicar la tasa de crecimiento si es negativo. Vamos a repetir la estimación poniendo 0 con los países pobres. Y observamos que también es negativo. Y es distinto. Si comprobáis ahora el resultado, si comparáis vosotros el resultado anterior con este, veréis que las tasas de crecimiento no son iguales. No os despiste porque una es menos 0,001 y la otra menos 0,0001. Luego hay diferencia. No os despiste que hay un 0 más aquí. Luego, efectivamente, no son la misma, hay buenas diferencias y, si tenemos en cuenta eso, que cada una debería ser estimada por separado porque son países no homogéneos, si las estimamos por separado para considerar países homogéneos en cada grupo, entonces sí, lo que afirmaba solo se cumple. ¿Qué nos pide el apartado? El apartado nos dice lo siguiente. Bien, esto lo has hecho con dos muestras por separado, has utilizado dos modelos. Pero intenta hacerlo con una muestra. Intenta hacer la estimación esta por separado, pero por una muestra, ¿sabes? No sé si os dais cuenta a lo que me refiero. Lo que me refiero es que utilices ficticias, porque hemos visto precisamente en la teoría que cuando tenemos comportamientos distintos por sus muestras, o recurrimos a dos modelos separados, como aquí, lo cual es un hándicap, porque por ejemplo contrastes conjuntos y demás no se pueden hacer, o utilizando ficticias se puede hacer con un solo modelo, sobre todo a la muestra. Eso es lo que nos plantean aquí. Plantea un solo modelo para toda la muestra que considere la posibilidad que has visto, que deben de estimarse por separado. Lo que pasa con la muestra 1 y muestra 2, deben haber coeficientes distintos para cada muestra y entonces comprueba que los resultados siguen valiendo. Por último, nos proponen que el modelo, aparte de estimarlo, pues que compruebes que es un modelo que entonces eso que has hecho, distinguir en él entre países pobres y ricos, de verdad es significativo porque si las relaciones son distintas, compruébalo, que no es baladí el meter ese elemento como diferenciador allí. Y si es así, pues también compruebo un poco si la hipótesis de Solow se cumple, que ya lo hemos visto si estimamos por separado. Vamos a ver si estimándolo conjuntamente en la misma recta, todo, si se puede hacer con ficticias, se hace, y entonces la hipótesis de Solow se cumple. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, antes de empezar a hacerlo, planteemos cómo hay que hacerlo. Lo que nos están pidiendo es esto. Plantea una relación entre tasa de crecimiento y PIB-PC, pero en la que haya la posibilidad de que según el estado los coeficientes no son los mismos. Porque has visto que en cada submuestra efectivamente los coeficientes no son los mismos y, por ejemplo, pasa a cumplirse la hipótesis de Solow, que en principio parecía que no.
Bueno, ¿cómo se permitiría eso con una sola ecuación? Que los coeficientes sean distintos según la submuestra. Pues con la ficticia, en concreto con la ficticia estado. Si metemos estado así, aditiva, estamos permitiendo que hayan dos términos constantes, distintos. Beta cero para aquellos en los que estado sea 0, para los pobres, y beta 0 más delta 0 para los de estado 1, los ricos. Y si introducimos esta ficticia multiplicativa, estamos permitiendo lo mismo para el coeficiente. Beta 1 será el coeficiente en los países con estado 0, los pobres, y beta 1 más delta 1 con los de estado, el coeficiente de los de estado rico. Que es lo mismo que hemos hecho antes, con dos modelos, ahora con un solo modelo. Contrastar si esto que estamos haciendo, introducir estado, es significativo, que nos solemos que sí, porque hemos estimado por separado, y si hay diferencias, tanto, que la hipótesis solo ha pasado a cumplirse, pues nos piden que lo contrastes con una buena técnica econométrica. ¿Cuál será la forma de contrastar si efectivamente el estado, al meterlo aquí, es significativo y merece la pena? Pues evaluar si conjuntamente estos dos coeficientes son 0. Y de paso miraremos las pendientes y veremos si efectivamente sale lo que por separado hemos comprobado, que sí, que solo parece cumplirse. Vamos a hacer todo eso de un solo golpe, que es rápido hacerlo. Eso se haría de la siguiente manera. Le damos a Estimate y hay que modificar lo que aquí vamos a estimar. El modelo que aquí se va a considerar. Para que la constante sea distinta, añadamos una variable aditiva que sea directamente estado. Estamos introduciendo el primero estado como simple variable ficticia aditiva. Y hemos dicho de introducir también una multiplicativa que sea PIB RPC 60, el PIB PC en el año 60, multiplicado por estado para permitir que coeficiente término constante y coeficiente pendiente de la ecuación sean distintos. Y todo se estima, ahora se vuelve a quitar la restricción, sobre toda la muestra. Estimamos y obtenemos resultados como esto. ¿Son significativos los coeficientes que hemos introducido? Pues vamos a ver, serían este coeficiente de aquí, que es el C2, y este coeficiente de aquí, que es el C4. Pues antes que nada, vamos a ver si eso es significativo. Vámonos al coeficiente al diagnóstico de coeficientes, a word test, y digamos, hipótesis C2 igual 0, C4 igual 0. Estamos contrastando si estos dos coeficientes son conjuntamente no significativos. Si aquí no se rechaza la nula, resultará que lo que hemos hecho no sirve para nada. Creemos que no, porque hemos comprobado separadamente que seguramente no es así. Pero bueno, vamos a comprobarlo con un buen test. Le damos a OK. Y efectivamente, mirad el estadístico, muy grande, p-valor 0. La nula debe ser rechazada. Parece que con mínimo uno de esos coeficientes no es nulo. Volvemos a estimar el modelo. Y por otro lado, comprobemos que efectivamente lo que nos ha salido antes aquí se confirma. ¿Cuáles son los coeficientes para los países? ¿Cuál es la beta 1 para los países pobres y países ricos? O más que la beta 1, ¿cuál es el coeficiente para países pobres y países ricos según este modelo que hemos estimado? El coeficiente de PIB-PC será el de los países ricos y efectivamente, el de los países pobres, porque Estado toma a los pobres como referencia, como nivel base, como valor de la variable base. Bien, pues para eso, efectivamente, el coeficiente que nos sale es el mismo que nos ha salido antes estimando por separado, menos 0,0173. ¿Y cuál es el coeficiente para los países ricos? Pues sería este coeficiente si se le suma este de aquí. Bien, pues si este coeficiente le sumamos esto de aquí, sale también una cantidad negativa bastante más pequeña y veréis que es la que salía como coeficiente para la ecuación de los ricos cuando antes también la hemos hecho por separado. Es decir, aquí estamos haciendo lo mismo, lo estamos haciendo con una sola ecuación, como hemos aprendido a hacerlo en este tema, y encima esto nos permite no solamente comprobar lo que queríamos para países pobres y ricos, pues tenemos las mismas estimaciones, y nos ha permitido, por ejemplo, hacer un contraste de si esto de introducir el estado del país es significativo o no, cosa que con las ecuaciones por separado no hubiéramos podido estimar.